Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos aquí. Hola, Hola hola. Brigitte, Qué bueno verte. ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien y muy contenta. Gracias por tu invitación. Me Gracias. alegro, me alegro, me alegro. Brigitte, estamos ya a 9 días de tenerte acá con nosotros en Lima para este Sí, lindo encuentro, ¿no? Gracias a Marita Escalante y a la Escuela de Nuevas Constelaciones, y que vamos a sí. ver tantos temas simpáticos como por ejemplo el tema de sexualidad, el Mm, tema de dinero y abundancia, y también un poco para cerrar el círculo, talleres de constelaciones familiares, sí, sí. ¿no? En las semanas anteriores has tenido algunos en vivos con Marita, pudiendo tocar específicamente temas de sexualidad, dinero y abundancia, y creía conveniente también hablar de cómo vamos a cerrar esta linda semana, ¿no? Que es con los talleres de constelaciones familiares. Antes que todo, quería presentarte. Brigitte es una psicóloga, consteladora familiar, creadora del método Brigitte Champetier de Rips, una de las máximas difusoras de la filosofía de las constelaciones familiares, mi maestra y una persona que ha cambiado mi vida, a la cual estoy muy agradecido. Brigitte, cuéntanos, ¿qué es exactamente esta filosofía de constelaciones familiares? Diría que es una filosofía del amor, primero. Gobernadas por esas fuerzas del amor que Bergelinger pudo descubrir que nuestra vida entera está movida por fuerzas, por fuerzas. Y la principal fuerza es la del sí, del asentimiento a todo como es. Y precisamente ese asentimiento es lo que es la fuerza más sanadora de todas. O sea, empieza a transformarse en nuestra vida cuando estamos en la rendición a las cosas como son, por paradójico que sea. A nivel energético se sabe que si estoy fluyendo a la vez que otra cosa, los dos vamos a crecer de modo exponencial, a crecer para bien. Si me opongo a algo, ese algo, a ver, ya no puede fluir, pero crece en mí y a mi alrededor, en lo negativo que yo le veo. Entonces, aunque no entendamos a nivel físico por qué el sentir algo es tan sanador, es que es amor. A sentir a todo como es amor. Es aceptar que la realidad, más allá de lo que podamos entender, es como tiene que ser. Y es movida, a ver, no en un movimiento lineal hacia el progreso, por ejemplo, no. Somos energía electromagnética y entonces nos movemos según esa curva, con lo cual hay momentos en que estamos bien y momentos que estamos mal, y bien y mal, ¿vale? Y aprendemos a amar esos movimientos, esos momentos difíciles, porque son los que van a permitir que salga algo nuevo, siempre algo mejor todavía para nosotros. Pero la filosofía de las constelaciones es amar lo que hay, a sentir a todo lo que hay, y en particular a la vida como es, y de donde somos cada uno de nuestro padre, nuestra madre. Entonces, fuente de la vida es el padre y la madre. Y cada ser humano es un hijo o una hija de padres. Entonces, nuestra mayor fuerza es cuando podemos asentir y agradecer a nuestros padres, sean nuestros padres. Lo que pasa es que voy un poco más allá. Vemos que en la vida hay grandes dificultades a decir sí, a hacer lo que nos gustaría hacer, así. Y vemos que estamos interferidos con el pasado. Y quizá no sea exacto decir que estamos interferidos, atrapados por el pasado, que
A ver, en nuestro ADN está toda la memoria de todo lo que hemos vivido en nuestro sistema familiar y que las personas que han sufrido, los ancestros que como nosotros han tenido sus dificultades, lo que no han podido aceptar, lo que no han podido compensar, lo que bien, o el daño que hayan hecho. Todavía no se sabe por qué mecanismo está en nosotros y nosotros tendemos o a repetir el pasado o a decir yo en tu lugar, yo compensaré lo que tú no pudiste hacer. Y en vez de estar en mi presente, con mis decisiones presentes, estoy como respondiendo al pasado, viviendo en el pasado, tomando decisiones para el pasado del ancestro. Y allí es donde descubrimos las causas de nuestras dificultades. Y la constelación, precisamente, esa filosofía de amar todo como es y todo como fue, amar todo como fue, es como el momento, el punto de separación del pasado. Tú viviste esa vida y yo vivo esa otra vida, siendo tu descendiente. Me he ido un poco de tu pregunta. No, Bueno, está perfecto. Vemos que también esta palabra de amor de repente engloba algo más que podemos comprender hoy, ¿no? Va más allá de lo que podemos comprender hoy, lo que realmente es amar, no necesariamente un amor de relación, sino un amor de filiación también, ¿no? sí, entonces con Bert Hellinger pudimos aprender a distinguir el amor emocional, afectivo, que está hecho de atracción y rechazo, y distinguirlo del amor mayor, del amor que no es una emoción, sino una actitud de vida, que es una actitud de, precisamente, de tomar lo que hay como es. Podemos ver que quizá el mejor cumplido que podemos hacer a alguien a quien queremos es decirle gracias por ser exactamente como eres. De eso se trata. Poder decir a la vida entera, a todo y a todos, gracias por ser exactamente como eres. Eso es amor. Es el amor grande, es el amor mayor. Además es amor en acción. Y claro, es lo más difícil, porque es renunciar a las pulsiones de rechazo, de atracción que nos han movido desde que existimos, ¿no? Y pasar más allá, estar solamente en el asentimiento a todo como es. Si es como tiene que ser. Y en movimiento, porque todo está siempre en movimiento. Entonces, a la vez, aceptar el movimiento, aceptar que todo es imprevisible, la incertidumbre, aceptar como es. No es que acepto que todo sea así para siempre, no. Acepto que en ese momento es como lo veo, o como se ve, o como está. Y que en el instante siguiente puede estar totalmente transformado. Y me rindo a eso. Así es la vida. Y ese es el amor. Y es el amor sanador, el amor transformador. Y Suena a veces también complejo, ¿no? Porque a veces podemos estar en una situación de que vivimos pensando en el pasado, con ansiedad en el futuro, pero no en el presente. sí, sí, realmente el presente quizás sea lo más difícil de vivir. Y a ver, el futuro no existe. A ver, vamos a ver. Cuando imaginamos el futuro es siempre con imágenes del pasado. Entonces estamos siempre en el pasado. En el pasado de ayer o en el pasado que proyectamos para mañana. Es siempre el pasado. Y lo que la vida nos pide una y otra vez es estar en el presente. Y precisamente no sé, las llamadas de atención de la vida, los golpes que nos da, es para estar en el presente,
para soltar el pasado, estar en ese presente. Y mira, lo interesante también es que cuando uno está en el presente, en el adulto presente, se da cuenta que en ese presente está todo el pasado, todo el pasado. Y todo el presente es germen del futuro. O sea que todo está en el momento presente. Así. Brigitte, ahora que has conversado un poco de también las comprensiones que de repente tenías con Bert Hellinger, cuéntanos cómo fue tu primer encuentro con él, qué es lo que más recuerdas tal vez de tantos años de acompañamiento, ¿no? Mira, tardé en hablar directamente con él, pero el primer encuentro, ya lo he contado varias veces, yo desconfiaba mucho y siempre desconfío de las histerias colectivas. Entonces me habían hablado de ese señor, que mucha gente iba a verle. Y, bueno, pues voy, pero en un rincón, lo más lejos posible de todo, un poco en la exclusión. Y allí, en el fondo de la sala, con un poco de luz, todo estaba en la oscuridad, había un foco sobre un señor mayor, como en un rincón. Yo lo recuerdo como un rincón de la que emanaba una luz extraordinaria. Era vibración, no era paz, no era atracción, era fascinación. Lo que emanaba de esa silueta así lejos, una paz, algo extraordinario. Entonces, ahí estaba yo, cautivada desde el primer instante. Sí. Qué bonito, qué bonita anécdota. Brigitte, dentro de esta filosofía vemos que también hay muchas corrientes de pensamiento, ¿no? De terapias también como la Gestalt, el análisis transaccional, ahora la epigenética y hasta la física cuántica, que suena wow, ¿no? Ya, Súper complejo. Cuéntanos cómo se ha ido complementando toda esta filosofía de las constelaciones familiares. ya. Mira, es que, claro, las constelaciones habían nacido antes de Bert, desde las terapias sistémicas que a lo largo de toda la primera mitad del siglo XX empezaron a existir, o al final de la primera mitad, ¿no? Entonces, emanaban de la psicoterapia familiar y de la sistémica. Entonces, eh, Bert lo descubrió en los años 80. En ese momento había salido de su sacerdocio y se había estudiado justo antes de los años 80 mucha PNL, mucho análisis transaccional y un psicoanálisis. Y lo último, o lo primero quizá, fue la Gestalt. Hizo un poco de Gestalt, no completamente, bien. Pero fue como el presidente de la asociación de Gestalt, ¿vale? Hasta que lo echaron, ¿eh? Cuando se convirtió en constelador, no le aceptaron. Bien. Entonces, la constelación o esa terapia sistémica familiar no se sabía muy bien lo que era al principio. Y se puede decir que cada uno aportaba su pasado. Y Bert aportó todo su pasado. Y gracias a todo su pasado hizo algo totalmente original que durante 20 años era más una psicoterapia que lo que es una constelación. Y a partir del año 2004-2005 cambio de estilo, cambió hasta personalmente de su relación con la gente, soltó totalmente la Gestalt y dijo, esos son las constelaciones. O sea que le costó como 20 años experimentar desde la psicoterapia, primero, fundamentalmente, la Gestalt, mucha Gestalt,
Luego, asimilando, siempre integraba todo lo que había integrado. Podemos ver en los vídeos cómo tenía conceptos de psicoanálisis totalmente integrados, ejercicios o técnicas de PNL integrados, y así. Pero fundamentalmente los 20 primeros años era psicoterapia, con Gestalt. Y su meta en esa primera etapa era primero romper la resistencia de la persona, para que la persona se pusiera al servicio de su sistema familiar. Luego estaba descubriendo los órdenes del amor, bueno, que ya el de la jerarquía, el respeto a la jerarquía ya existía, ¿cómo se llama? Bien, habían descubierto la necesidad del respeto a la jerarquía natural o familiar, y también Bossormeni había descubierto el equilibrio entre el dar y recibir, ese balance que hay casi contable, ¿no? Entre las ganancias y las pérdidas en un sistema familiar, y que todos los descendientes van pagando o cobrando o recibiendo lo que sus ancestros habían hecho o conseguido hacer, ¿no? Y entonces faltaba la pertenencia de todos por igual. Lo sentía, pero lo expresaba como que todos pertenecen, sí, menos, bien. Entonces, a partir de, bueno, 98, 99, 2003, estuvo experimentando fenomenológicamente la conciencia moral. Y decía que le costó mucho tiempo aceptar lo que veía y atreverse a difundirlo, porque lo que descubrió es que la conciencia moral es lo peor del ser humano, que en nombre de la conciencia moral somos capaces de matar, de torturar, de hacer el mayor daño posible a los que no son de nuestro clan. Bien. Entonces, cuando ya asimilo totalmente esto, que la pertenencia es de todos por igual, hayan hecho lo que hayan hecho. Cuando asimilo esto, fue una revolución para el cambio de psicoterapeuta duro, que daba miedo acercarse a él, daba miedo. Se convirtió en alguien bondadoso, para el 2003-2004, así. Antes decía, a mí no me importa el éxito de la constelación. Lo único que quiero ver es que el sistema familiar está mejor. Pero lo que le pasa a la persona es secundario. A partir del 2004, cuando dice todos pertenecen tal como son, dice que en ese momento descubre lo que es el amor del espíritu. Y el amor del espíritu quiere a cada uno como es. Quiere que cada uno pertenezca, haya hecho lo que haya hecho. Y entonces que ese cliente es como tiene que ser. Y lo amo como es y no lo tengo que cambiar. Y se interesa precisamente a partir de ese momento por la eficacia de la constelación. Para que esa persona disfrute más de su vida. Y en ese momento es cuando dice, lo que hemos hecho hasta ahora no eran constelaciones, ¿vale? Eran psicoterapia, era, yo qué sé, bien. Y se deja guiar. Se deja guiar por lo que llamábamos entonces el movimiento del espíritu. Hoy diríamos más el guía o las fuerzas. Bien. Y entonces al dejarse guiar, descubre otras cosas, descubre el movimiento,
lo que hay diferencias de movimiento del alma, movimiento del espíritu, bien, descubre que la solución no es como él la había previsto, que si me dejo guiar por otra fuerza, aparece algo que yo no podía imaginar. Y además, a partir de ese momento, deja a los representantes moverse solos, cuando están bien centrados, sin intención ni emoción. Y descubre, y queda admirado de lo que surge en las constelaciones, de soluciones que no se podían prever, y que todo surge siempre de una reconciliación. Cuando en algún momento en la constelación dos representantes se reconcilian, se ven o se abrazan, ya está. Ya se puede parar la constelación en ese momento porque ya la energía de sanación ya está en la constelación. Y por eso cuando describirá los órdenes en el trabajo, no me acuerdo cómo lo llamamos, de la buena ayuda, los órdenes de la buena ayuda, el último orden es el de la reconciliación, del amor, porque si estoy en el amor, en la reconciliación, va a haber sanación. Y de allí también que a partir de ese momento es como que el constelador ya no es psicoterapeuta, sino que el constelador necesita ser una fuerza de reconciliación. Si el constelador es fuerza de reconciliación, es fuerza de sanación. Correcto. Y también dio un regalo finalmente, ¿no? Por más de que, como tú dices, fue expulsado de la comunidad gestáltica y demás, finalmente dio un regalo a todos los terapeutas, que es la contratransferencia, tan criticada al inicio y que ahora todo el mundo valida. Bueno, no sé si todo el mundo, en constelaciones por lo menos, vemos sí. la importancia y la realidad. Y entonces hay mucha gente que no sabe lo que es la contratransferencia en general. Mirar, el cliente va a proyectar sobre nosotros, proyectar transferencia es sinónimo, ¿no? Sobre nosotros, pues los problemas que tiene, igual me transforma en la madre que no tuvo o en la pareja con quien tiene dificultades. Vale. Es lógico, para eso me paga, para poder proyectar sobre mí su dificultad y que yo se la tome. Pero si no estoy bien preparado, bien en el adulto, la tendencia inmediata es que si me proyecta, si me transforma a mí en madre, yo tengo ganas de, ay, sí, pobrecito, así, de maternar, ¿no? Pues si me transforma en su pareja, yo tendré ganas un poco de seducir, de amar, bien, ¿vale? Y eso es lógico, es automático. Pero si estoy en el adulto, aprendo a tener un segundo de lucidez, de ver qué es lo que me llama en ese cliente y restablecer el equilibrio. En adulto recibo esa transferencia y trabajo con ella. Pero si no estoy en el adulto, si yo he tenido un problema también con mi madre o con mi pareja, wow, es que voy a caer, voy a dejarme atrapar y voy a proyectar yo sobre el cliente mis necesidades, otra pareja, otra madre buena, lo que sea. Eso es la contratransferencia. Proyecto sobre el cliente en reacción a lo que proyecta sobre mí. ¿Vale? Y eso, si no tengo conciencia, es un desastre. Porque lo que voy a trabajar a partir de ese momento va a ser yo. Y todo va a ser para mí. Y en general el resultado es un daño para el cliente. Es un daño. Y entonces, si hago daño a mi cliente, la compensación va a ser un daño para mí y mi sistema familiar. Entonces, por protección, para mí y mi sistema familiar, necesito estar muy atenta a no entrar en ninguna contratransferencia. Entonces, eso es lo que nos enseñó.
y nos dijo, toda terapia que dura más de 2 años con la misma persona es que han entrado los dos en una contratransferencia. Ay, entonces el psicoanálisis dijo, es un hereje, es un... Bueno, todos los insultos peores. Vale. No, y es de una gran utilidad. Y hoy, con lo último que nos ha regalado la fuerza sanadora, ya no podemos caer en contratransferencia. Y, a ver, no hay que criticar la contratransferencia. Es un enorme regalo también. Es que el cliente me hace descubrir algo de lo que yo no me había dado cuenta. No me había dado cuenta de ese conflicto parecido al suyo. Entonces, cuando lo descubro, por fin lo puedo sanar. Y doy un paso más en el crecimiento y en la capacidad de sanación de los demás, ¿no? Así. Muy bien, Brigitte. Justo has hablado un poco, pues, de los estados del yo, ¿no? Sí. De estar en el adulto. ¿Qué es realmente estar en el adulto, Brigitte? Vamos a ver. Tenemos varias maneras de estar en la vida. La más espontánea es la de las sensaciones. Sensaciones y emociones. Bien. Pero también percibimos que con esto y solo esto gastamos mucha energía. ¿Vale? Luego, precisamente para estar más seguros en la realidad, la tendencia siguiente es imitar a los grandes de la infancia. Esos grandes, esos gigantes, mi padre, mi madre, la abuela, el hermano mayor. Bien. Los imito porque entonces me dieron una seguridad plena de que esos grandes sabían cómo era la vida, sabían lo que había que hacer, decir. Bien. Entonces, para luchar contra mi fragilidad, mi vulnerabilidad, me pongo en la imitación de los grandes. Y ahí, mi ego está feliz porque me siento justo lo contrario de cuando estoy en mis emociones del niño. Invulnerable, seguro, por encima de todos, importante. Y allí no tengo ningún problema. Ya es solo imitar lo que hicieron ellos, ¿no? Y luego descubrimos, era incluso bastante pronto, yo he visto adultos a los 7 años. Bien. Entonces, descubrimos una manera de actuar desde la realidad presente, sin imitar a nadie y sin dejarme arrastrar por una imitación de mí misma y de mis emociones de antes, sino puro presente. Puro presente es adulto. Entonces, espera, hubo el puro presente del niño en la tripa de la mamá y en los primeros meses en que el niño es solo puro presente. Pero entonces no tiene la capacidad de ver, de comprender, de razonar. Que a partir de los 12 años, incluso de los 7 años, un niño, un joven, ya es capaz de ver la realidad separado de sí mismo, sin pensamiento de qué van a pensar, si eso está bien, si eso está mal, sino impulsado por el presente. Porque cuando pienso si esto va a estar bien o mal, es ya pensando en más allá del presente. Que alguien me mira y me juzga, o mi conciencia interior me juzga. Ya no estoy en el presente. Entonces el presente es donde estamos, en el adulto. Si puede ser que adulto presente es un poco sinónimo, donde tenemos nuestra mayor fuerza, mayor creatividad, mayor capacidad de actuación o de acción al servicio de todo, al servicio de la capacidad de hacer la única acción oportuna en un momento dado. Sí.
Perfecto. Y has comentado un poco, ¿no? De que hay muchas formas de estar en la vida. Sabemos que hay conceptos como el guión de vida, la misión de vida. ¿Tenemos realmente libre albedrío, Brigitte? Mira, sí, pero vamos a ver, eso es algo difícil. El pequeño no tiene libre albedrío. El pequeño se entrega a su amor arcaico, arcaico por no decir infantil, porque realmente es un amor muy grande, pero que está en desorden. El pequeño cuando ve un sufrimiento es incapaz de aceptar el sufrimiento de otro sin querer transformarlo. No está en el adulto. Solo el adulto será capaz de ver y aceptar. Y luego actuar para ayudar. Pero primero ver y aceptar lo que hay. El pequeño no puede, entonces se identifica con el dolor, se pone por encima del ancestro, crea todos los desórdenes posibles, ¿no? Y de allí, desde ese amor arcaico tan profundo, no tiene ninguna libertad, no puede. Entonces vemos que luego, poco a poco, el adolescente, por ejemplo, la misión del adolescente es construir su yo, separarse ya de su clan, de su familia, mientras que la misión del pequeño, del niño, es amar. Amar en fusión a su sistema familiar, a su clan, a todos, ¿no? Entonces, en la adolescencia ya es separarse, prepararse para ser un adulto autónomo, independiente. Pero el adolescente está siempre en referencia a su clan, o en contra o a favor, que es lo mismo. O sea, en dependencia de. Y por eso no puede ser libre todavía. Ahora, en ese momento tiene conciencia de que puede hacer daño o no a otras personas. Y puede ver. Y allí tener la libertad de seguir haciendo daño o no. Allí sí. Y luego un poco más mayor, en el adulto de edad adulta, aunque no esté presente, no esté en ese gran adulto, lo que caracteriza precisamente el adulto a partir de los 20 años, 21 años, sí, bien. Que va a tener un crecimiento a los 30 también, otro salto. Pero ya a partir de los 20 es consciente de lo que hace. Es responsable de sus actos y de sus emociones. Mientras que la adolescente muchas veces no es responsable de sus vísceras y sus hormonas, ¿no? Bien. El adulto sí. Y entonces lo que observamos es que todo lo que nos viene al principio es totalmente predestinado. Nuestro país, nuestra familia, lo que hemos vivido, la infancia. Bien. Y observamos que si me enfado, si me quejo de lo que me toca, mi vida empeora. Mientras que si me rindo, acepto, agradezco. Hay jóvenes que son muy generosos, que están en el sí. La vida se transforma. Y se puede decir que en cada momento uno tiene un segundo de toma de conciencia de lo que está haciendo. Si hago daño a los demás, hay ese momento, un segundo de estoy haciendo daño. Un segundo, y que igual ya pasa después. Si no quiero ver, no veo y sigo mi camino haciendo daño. O si me quejo, tengo esa luz, un segundo, esa luz que me permite la libertad. ¿Vale? Y
Entonces tenemos realmente esa libertad de dirigir nuestras emociones, la libertad de aceptar o rechazar lo que nos toca. Y mira, a nivel de neurociencia eso es muy interesante, porque han descubierto que es como la presencia del guía para decirnos si decides bien, o sea, que tienes esa libertad de decidir. Cuando uno dice lo que se corresponde con la verdad, un grupo de células se mueven. Y cuando uno está en la mentira, otro grupo de células se mueven. Quiere decir que esas células se mueven en tu cuerpo también. Quiere decir que cuando estoy en la verdad, lo sé. Algo en mi cuerpo me dice sí. Y cuando estoy en la mentira, algo en mi cuerpo me dice no. Lo sé también. ¿Vale? Entonces, allí es donde está nuestra libertad. Quiere decir, si hago algo que está bien, me siento cómodo, bien para todos, para otros o para mi vida, me siento cómoda. Esas células que me dicen, eso es el buen camino para ti, bien, respiras bien, bien. Si al revés estás haciendo algo por tu ego, por, yo qué sé, por cualquier motivo, y justo eso no es lo que se corresponde con mi vida, aunque no sepa cuál es la misión de mi vida, pero mi cerebro, mis células, mi campo morfogenético sí lo sabe y me avisa. Entonces yo puedo rectificar porque siento un dolor aquí, respiro mal, estoy incómoda y me doy cuenta que si suelto esto, ya puedo. Quiere decir que me avisan de que me equivoco y que tengo la libertad de rectificar. Tengo la libertad de rectificar y entonces ya mis células me dirán sí, vas bien, ¿no? Y entonces es muy interesante ese experimento porque dicen, cuando alguien se empecina en no querer rectificar, en seguir en la mentira para sí, para los demás, las células dejan progresivamente de dar señales y que el que se acostumbra a vivir en el camino que no es el bueno para él, al final ya no recibe señales. Pero eso vemos que es porque lo ha decidido él, porque ha recibido durante todo un tiempo la información de que estaría más cómodo por ahí. Pero claro, en general eso puede renunciar a muchas cosas del ego, sí, ¿verdad? Justo sobre eso, ¿no? Sí, Se habla mucho del asentimiento, del sí. Y a veces, claro, personas que quieren ir a un taller de repente ven eso y dicen, oye, pero eso es como estar en la sumisión, ¿no? ¿no? Entonces, ¿cómo enfocar ese tema del Ya. asentimiento, ¿no? Desde el adulto. Sí, mira, es que físicamente se siente la diferencia entre la sumisión, que pertenece al niño, o el asentimiento adulto. El asentimiento adulto lo sientes, te hace grande, te da fuerza y te pone inmediatamente en la acción. Y además sientes paz, alegría, gratitud, uno de esas emociones. Piensa que cuando estás en la sumisión, sientes un peso, sí, es horrible, pero no hay otra solución. Pero, y estoy en la pasividad total y me siento aplastada por otra autoridad. Nada, nada adulto. Entonces, no, la pasividad no sirve. La pasividad, no. Justo acá Violeta nos comenta, ¿no? Es como el movimiento biológico del guía, ¿no? Que la célula se expande o se contrae. Es el movimiento del guía, visto en el cerebro. Sí, 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 Excelente. es eso. Brigitte, y ahora mucha gente también a veces ha tenido algún acercamiento a las constelaciones, ya sea por algún taller, redes sociales, esta serie que salió también en Netflix, eh, antiguas constelaciones, nuevas constelaciones, ¿qué hay ahí? Pues todo lo que hay está bien. Entonces, Bert Hellinger está en evolución constantemente, pero la
mayoría de los consteladores se han formado en fidelidad a un periodo de Hellinger. Pocos le han seguido mucho tiempo, con lo cual han descubierto textos, cosas de Hellinger de una época y lo generalizan como si fuera para siempre. De ahí han venido un poco las diferencias entre las diferentes modalidades de constelar, sobre todo entre las primeras y las nuevas, ¿no? Hellinger nos dijo claramente dejar las antiguas, dejarlas, ir a las nuevas, al movimiento de espíritu. Pero de esto hablé con él varias veces, aunque hablar con él, yo que no entiendo el alemán y él que no entiende el español, era muy difícil. Que hay que aceptar todo, todo está bien. Y es que se trata de esa actitud del amor mayor. Al principio no entendía cómo aceptar esto, sí, y esto, sí, todo. Wow. Y aceptar todo permite un crecimiento que da mucha alegría profunda, porque ves que en efecto todo sirve. Entonces, que todo está al servicio de todos. Que hay personas que por su desarrollo van a necesitar ese tipo de constelación, otros con más desarrollo van a necesitar otros que van a pasar de esta a la otra, todo sirve, todo sirve. Perfecto, Brigitte. Y en este proceso de evolución constante, ahora tenemos el método Brigitte Champetier de Rips, ¿no? Ya, Donde sí. podemos ver cosas como la fuerza sanadora, las constelaciones paralelas, una persona que de repente representa a todas las personas que necesitan la constelación, pero no saben de las constelaciones, y ahora también el campo de los muertos sanados por los vivos. Sí, eso es muy grande. Eso es una fuerza, eso es algo realmente muy bonito. Porque claro, cada constelación o cada momento de la vida en que crecemos más, que estamos más en el adulto o más en la generosidad, un ancestro se sana. Entonces, a fuerza de tanta, yo qué sé, tanto crecimiento de los humanos, ya hay un enorme campo de ancestros sanados que se transforman en campo de sanación. No hay que olvidar, se transforman. Por el dar y recibir, gracias a nosotros, están bien, entonces, para compensar, nos ayudan a estar bien. Y por eso tal vez cada sistema necesite que alguien constele. Sí, sí. Pero mira, hay algo más. Eso de la resonancia, eso es gracias a la cuántica, descubrir que todo lo que hacemos es informado a todo el universo. Es algo muy difícil de comprender, o imposible incluso. Pero lo mismo, nosotros recibimos información de todo el universo y mandamos toda nuestra información. Para eso sirve el ADN, ¿no? Vale. Entonces, en cada terapia, no solo las constelaciones, cada vez que me sano, por resonancia, sano a otras personas que están justo en la misma frecuencia, en la misma situación que yo. Y así vemos como vemos a nuestro alrededor un amigo que estaba muy mal, ay, mira, de repente está bien y no se ve por qué está bien. Pues eso es el efecto de la resonancia, ¿no? Entonces, es que es un poco, yo todo lo que voy descubriendo estaba dicho por Hellinger. Él insistía mucho, no hay solución individual. La solución individual es que será solución para ti si antes es solución para todos. Algo es bueno para uno si antes es bueno para todos. Entonces eso poco a poco en mis constelaciones se ha mostrado, se me ha pedido que lo viera, que lo mostrara, o sea, se me ha pedido energéticamente, ¿no? Y ahora últimamente pues es constelaciones en paralelo que se constelan por la resonancia de la principal, que dice que esa constelación es buena para ellos antes de que para el cliente, y todas las demás personas
que no saben nada de constelaciones, pero que se van a sanar por esta constelación. Eso me da mucha alegría, mucha emoción que hayamos podido incluir, mostrar lo que es la realidad de todo lo que vivimos, inmediatamente tiene consecuencia para otros, ¿no? Claro. Ahora, Brigitte, dentro de todo lo que estás comentando, ¿no? De esta también evolución, ¿cómo nace la Brigitte pedagoga que se encarga de repente de comunicarnos estas comprensiones tan valiosas? A ver, está INSCONSFA, que es el Instituto de Constelaciones Familiares, con una hemeroteca de una cantidad de temas y ejercicios, sobre todo gratuitos a disposición de todos. ¿Cómo nace esto? Porque tú has podido de repente quedarte siendo una gran consteladora, pero diste un paso más, ¿no? De compartir esto a todos. Ya, o quizá antes de ser consteladora, yo Ok. necesitaba compartir, sí. Entonces, mira, te voy a decir algo personal a ti, bueno, y a todos los que estarán viendo. Mi madre murió cuando yo tenía 8 años. Y la imagen más bella que tengo de ella, un recuerdo, vivíamos en el campo, muy lejos de la ciudad, entonces ella me enseñó, me daba clases. Y me daba clases también, que cuando volvimos a París, me hicieron pasar a un curso siguiente, más adelantado, de lo bien que había sido mi maestra. Y la imagen que tengo de ella es su silueta de pie, llena de luz, enseñándome geografía. Y era una maravilla. Yo estaba como fascinada por lo que me decía. Entonces, yo siento que de aquí, pues, oye, he vivido siempre la necesidad de enseñar, de ayudar a comprender. Y si sé algo, necesito comunicarlo a otra persona. A los demás, a los que podrían... Luego he sido profesora 20 años. Y lo que más me interesaba no eran los que iban bien, sino los que no. Los que no. Así, bien. Entonces, he vivido mucho en un clima de compartir, de ayudar y compartir, ¿no? Entonces, cuando empecé a conocer a Hellinger, me fascinaba tanto que buscaba sus textos. Y al principio no había nada, porque al principio él decía, no tengo que escribir nada, porque si no se va a hacer rígido, se va a transformar en escuela y se va a perder la evolución. Y entonces, de vez en cuando surgía un artículo. Quizá el primer artículo fue el de la paz. La paz, primero, es una paz interna. No sé cómo es el título, pero es eso. La paz en el mundo primero nace de la paz interior. Cuando vi ese artículo que estaba en alemán, lo mandé traducir, lo tradujimos entre varios y ya necesitaba publicarlo. Entonces creé la web, INSCONSFA, que era 2002, ya no me acuerdo. Y empecé allí a buscar textos de él. Y eran tan nutritivos esos textos, tan profundos. Entonces que buscaba y fue reuniendo y a poco. Y la gente sentía esos textos y ya muy rápidamente acudieron a la web, a los textos, sin necesidad de publicidad. Era la misma energía de los textos, ¿no? Entonces, es eso. Mucha gente me dice que soy muy generosa. No es la palabra generosa. Es que si recibes tienes que dar. Y siento que recibí tanto de mi madre, principalmente recibí tanto y de mi padre, pero necesito dar, necesito devolver, dar como ella me daba. O sea, así, entonces,
toda cosa que recibo necesito darla. Y además, fíjate, ahora me doy cuenta, por puro egoísmo necesito dar, porque si doy voy a recibir más. Es así. Entonces, si entiendo algo y no lo doy, se me bloquea la recepción de más información. Bien, yo doy. Y mira, una cosa muy interesante también. Hoy en día vemos como el desarrollo tecnológico es exponencial, pero es exponencial todo. Las tomas de conciencia en constelaciones son exponenciales. O sea, el ritmo de recibir tomas de conciencia es exponencial. Yo puedo decir que recibí una primera información muy importante, luego estuve como 5 años sin nada, o sea, a los 5 años otra, luego a los 2 años, y ahora es hace 2 años algo importante, y ahora hace 9 meses las fuerzas sanadoras, y ahora ya más. Tu información, el campo, ahora el plazo se reduce para esas tomas de conciencia. Entonces necesitamos como estar preparados a recibirlos y a entenderlos, porque la fuerza sanadora todavía no hemos desarrollado todo su potencial. Gracias a ti, ahora sé que la fuerza sanadora es la mirada sanadora de Bert. Entonces, y esa mirada sanadora es una manera de vivir. Entonces, de momento lo utilizamos las dos, la fuerza y la mirada, en las constelaciones. Pero siento que están a la espera de que nosotros consteladores vivamos esa mirada ya en nuestra vida cotidiana, que nos transformemos en mirada sanadora. Y estar en la congruencia, día a día. Ahí está, ahí está. Qué hermoso lo que has compartido, Brigitte. De verdad que nosotros muy agradecidos por ese dar a cada uno de tus alumnos, ¿no? Y bueno, ya también para cerrar este espacio que gentilmente nos compartes, ¿qué le dirías a todas esas personas que saben, quieren, pero aún no se atreven a ir a un taller? No importa. No os preocupéis. Iréis cuando os toque ir. Es que es eso, ¿sabes? La vida nos da lo que necesitamos en cada momento. Entonces, quizá primero es ver unos cuantos vídeos, primero es escuchar unas cuantas meditaciones, y luego un día, sin saber por qué, irá. La persona irá. Todo está bien, todo está bien. Realmente somos guiados. Sí. Y nos abrimos. Y, Sí. y un poco de lo que has comentado hace unos minutos, ¿no? También cuando estamos representando una constelación, es dejarse caer al vacío, ¿no? Para que entre algo que a veces no sabemos qué es, pero que nuestro cerebro no bloquee esa información, por así decirlo. O sea, no la podemos codificar, pero hay que dejarla estar. Sí. Sí. Mira, yo no había tenido esa imagen de caerme al vacío, sino de entregarme al vacío. Es que para mí el vacío es todo el espacio que nos rodea, es todo, es sentirlo como espacio lleno de energía, ¿no? Ese gran vacío. Y dejarnos ocupar, llenar por ese vacío. Y cuando quiera, nos dará alguna comprensión, ¿no? Cuando quiera. Ahora me viene que, hablando de la mirada sanadora, el otro día en una constelación vimos que la mirada sanadora de Bert es ver absolutamente todo y sentir todo, hasta el dolor
dolor más terrible o la crueldad, sentirlo todo con gratitud. La mirada sanadora mira todo con gratitud. Y es esa gratitud que lo sana todo. Aceptar ver todo como es y sentirlo, y sentirlo. No tener miedo al dolor, no tener miedo a la crueldad, sentir y agradecer. Eso es de una potencia de sanación, de amor, de crecimiento para la humanidad. Extraordinario. Y eso gracias a ti, Juan Carlos, nos lo mostraste o me lo comentaste, Sí, lo pudiste sí, vivir. sí. No, gracias a ti, ¿no? Fue una experiencia muy bonita y sobre todo de de mucha información y comprensión, ¿no? Que finalmente ya escapa de las palabras y era estar en el amor. Eso es. Sí. Así es que nada, Brigitte, te agradezco este lindo espacio. Como les decía a todos, en 9 días te tenemos en nuestro lindo país, ¿no? Gracias a Marita Escalante y a la Escuela de Nuevas Constelaciones, que ahora es una escuela homologada también de INSCONSA. Estamos muy contentos, ¿no? ¿Cómo se dice? Asociada, avalada. 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 Así es. Así que a todos los esperamos el 29, hay un gran conversatorio con Brigitte. El 31 al 2 vamos a ver sexualidad, el 3 y el 4 dinero y abundancia, y finalmente el 5 y 6 talleres de constelaciones abiertos a todos los que quieran ir y vivir esta experiencia. Muchas gracias, Juan A ti, Carlos. a ti Brigitte, y espero que se pueda repetir pronto. Sí. Sabes cuánto te estimo y el agradecimiento que tengo a ti. Muchas gracias a ti y a todos. La estima es mutua. Gracias. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.